Buenas noches con todos, mi nombre es Matthew Gómez Guamán, estudiante de la Ingeniería Mecánica Eléctrica. Hoy voy a explicar un ejemplo práctico de ecuaciones diferenciales aplicado a la ingeniería eléctrica. Analizaremos la descarga de un condensador en un circuito RC, un fenómeno muy común en sistemas electrónicos. Este fenómeno nos permite entender cómo varía el voltaje en el tiempo cuando un condensador se descarga a través de una resistencia. Veremos cómo se obtiene su ecuación diferencial, cómo se resuelve paso a paso y qué significado físico tiene. Finalmente, aplicaremos la teoría en un ejemplo numérico sencillo para observar el comportamiento real del circuito. Imaginemos un circuito compuesto por una resistencia R y un condensador C conectados en serie. Al inicio, el condensador está completamente cargado con un voltaje V0. Luego, lo desconectamos de la fuente y permitimos que se descargue a través de la resistencia. Queremos determinar cómo varía el voltaje Vc por T del condensador en el tiempo. Planteamiento de la ecuación diferencial. Para obtener la ecuación que describe este fenómeno, aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, que dice que la suma de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual a cero. Esto nos da relación: el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador es igual a cero. Sustituyendo las expresiones correspondientes se obtiene una ecuación donde la variación de la carga con el tiempo depende de la resistencia y la capacitancia. Finalmente llegamos a una ecuación diferencial de primer orden que relaciona la carga con el tiempo. De primer orden que relaciona la carga con el tiempo. La resolución. Para resolverla, separamos las variables de la ecuación y luego integramos ambos lados. Después de integrar, obtenemos una función que muestra cómo la carga eléctrica del condensador disminuye exponencialmente con el tiempo y cómo el voltaje del condensador es directamente proporcional a su carga. El resultado final en una expresión muy importante. El voltaje del condensador en función del tiempo es igual al voltaje inicial multiplicado por E a la menos T dividido entre R por C. El voltaje cae de forma exponencial conforme pasa el tiempo. Ejemplo numérico. Ahora veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una resistencia de 1000 ohmios, un condensador de 1000 microfaradios y un voltaje inicial de 10 voltios. Si multiplicamos la resistencia por la capacitancia, obtenemos una constante de tiempo de 1 segundo. Esto significa que el circuito tarda aproximadamente 1 segundo en reducir su voltaje a cerca del 37% del valor inicial. Así, al primer segundo el voltaje será de 3.68 voltios, al segundo será de 1.35, al tercer segundo aproximadamente del medio voltio. Esto demuestra que el condensador se descarga rápidamente al inicio y cada vez más lentamente después. En la interpretación física, al principio la corriente es grande porque el condensador tiene mucha energía acumulada. Conforme el voltaje baja, la corriente también disminuye hasta que prácticamente se detiene. El producto de la resistencia por la capacitancia, conocido como constante de tiempo, nos indica qué tan rápido o qué tan lento ocurre la descarga. Si la resistencia o la capacitancia son mayores, la descarga será más lenta. Si son menores, la descarga será más rápida. Y finalmente, como conclusión, la descarga de un condensador se puede describir con una ecuación diferencial de primer orden, cuya solución tiene forma exponencial decreciente. Este modelo es fundamental en la ingeniería eléctrica porque nos permite comprender el comportamiento de circuitos RC, filtros, temporizadores y sistemas de control. Gracias.